File. Noche de Jueves Santo, además para el mundo cristiano, y noche de revelaciones para mentiras verdaderas. Queridos amigos, sean todos bienvenidos. Un nuevo episodio junto a Cristian Contreras Radovich, Dr. File. Qué gusto tenerlo con nosotros. ¿Cómo estás? Igualmente, como siempre, un gusto estar contigo, con los amigos en casa. Y hoy día para, hablar de la enseñanza secreta de Jesús que estuvo oculta por más de 1700 años, Ignacio. Exacto, casi 2000 años de silencio, textos prohibidos y perdidos que hoy iremos desmenuzando y conociendo justo en el contexto de una semana tan relevante para el mundo católico, para el mundo cristiano. Vamos a una nota introductoria que nos pone en contexto y a la vuelta conversamos con Dr. File. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son las cartas que la mayoría conocemos como el testimonio de lo que Jesús hizo en la tierra hace más de 2000 años. Sin embargo, existen historias secretas de Cristo que hasta hoy no conocemos, escritos que han quedado enterrados en el silencio del desierto y nadie sabe dónde están. El Evangelio de Tomás llama a una conexión personal con Dios sin que se necesiten iglesias organizadas, sacerdotes y obispos. Había muchos sacerdotes y obispos que se ofendieron con los gnósticos que tenían una forma propia, una suerte de línea directa, su propio teléfono rojo con lo divino. Eso no era del agrado de las autoridades de la iglesia. En 1945 se descubrieron en el pueblo de Nag Hammadi en Egipto unas vasijas de greda que contenían valiosos evangelios sobre las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué estos escritos no son reconocidos por la Iglesia Católica? Se escribe el Evangelio y se atribuye a Judas porque es una forma de hacer que la gente piense en forma diferente sobre todos los personajes y así se cambian las reglas del juego. Se transforma todo al bajar un poco la categoría de los apóstoles y subir un poco la de Judas. De ese modo se reconfigura la forma en que se ve el mundo, porque el Evangelio de Judas critica fuertemente a la iglesia que se origina en las reglas apostólicas. Sin duda, estos mensajes han traído sentido a muchos creyentes en la actualidad, pero también interrogantes. ¿Cuáles son las enseñanzas secretas de Jesús? ¿Qué dicen estas revelaciones? ¿Radica en este mensaje la segunda venida de Cristo a la tierra? ¿Qué escondían aquellas vasijas? Textos prohibidos y perdidos, no reconocidos por el Vaticano porque al parecer varios de los dichos de Jesús podrían poner en jaque el poder tremendo de la Iglesia Católica. Es lo que iremos descubriendo hoy junto a Dr. File. Como primera pregunta, ¿dónde, cuándo y cómo se descubren estos textos y qué comienza a cambiar a partir de su traducción, ¿no? de su comprensión? Mira, de alguna forma la cristiandad cambia en 1945, que fue el año en que por casualidad dos campesinos egipcios se acercaron a unas grutas perdidas que habían cerca del pueblo de Nag Hammadi y encontraron unas vasijas de greda que contenían en su interior los llamados manuscritos los manuscritos gnósticos, los evangelios gnósticos, que eran 52 ejemplares en papiro escrito y que guardaban 52 rollos, físicamente. Sí, efectivamente, 52 rollos. También había una traducción, por cierto, de la República de Platón entre todos estos evangelios, pero que de alguna forma este hallazgo en ese momento dado cambió la historia de la cristiandad, porque habla de aquellos evangelios perdidos, aquellos evangelios que no solamente ponen en jaque la fe de la iglesia, la creencia de la iglesia, sino que la iglesia también los persiguió. Fueron perseguidos aquellas personas que los profesaban en su momento dado,
sobre todo después del concilio de Nicea. Recordemos que el concilio de Nicea del 325, convocado por el emperador Constantino, y en ese concilio el genio bíblico reconoce solamente 4 de más de 30, de muchísimos evangelios que estaban circulando sobre las enseñanzas de Cristo. De tal modo de que después de ese concilio, el gnosticismo, este movimiento que guarda estos evangelios, fue perseguido. Las personas, los gnósticos que profesaban estas enseñanzas, fueron torturados, fueron lanzados por los acantilados para abajo, muertos. Y por casualidad y por prácticamente una revelación, se encontraron estos evangelios en 1945. Da la sensación que, claro, son perseguidos, ya iremos entendiendo cuál era la relevancia de estos textos y el peligro que podían generar para la iglesia, pero ¿quiénes los escribieron? ¿Quiénes estaban detrás de estos papiros perdidos? Bueno, hay más de 52 evangelios que se encuentran ahí escritos relacionados con las enseñanzas de Jesús. Para efectos de nuestro episodio de hoy día hemos tomado algunos, básicamente 4 evangelios. Los más relevantes. Son los que están los más cercanos, pero primero el evangelio de Tomás. Y uno tiene que decir una cosa, porque cuando uno habla de la datación de los evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan son los de la Biblia. Marcos es el más tardío. Es decir, se data aproximadamente entre el año 60 después de Cristo el evangelio de Marcos. Pero el evangelio de Tomás, según los eruditos que lo tradujeron, está datado en el año 50. Es decir, 10 años antes. 10 años antes. Claro que hay expertos que los sitúan desde el año 50 hasta el 150. Lo mismo sucede con los otros evangelios. Hay un margen muy amplio. Hay un margen. Pero el más tardío es el de Tomás, según lo que uno sabe. Después viene Marcos, Mateos, Lucas y Juan. Todos de fines del siglo I al siglo II. Después viene el evangelio de Felipe, que vamos a tomarlo, que también es... Después viene el de María Magdalena. Y después también viene un escrito que se llama La sabiduría de Jesucristo. Todos datan más o menos del año 100 al 150, siglo II. El de María Magdalena. También, pues, que es otro de estos evangelios que se encontraron y que los tenemos aquí, en nuestras manos. Por eso, me gustaría señalar que yo no busco esconder mi aprecio por estas joyas de la Escritura universal. Yo las aprecio. Un gran mundo católico las perseguirá y las persiguió, pero yo las aprecio desde lo más profundo de mi ser, porque son joyas de la literatura. Entonces, cuando uno ve esto, uno se da cuenta que prácticamente es una nueva revelación. Es como que si una parte de Jesús que no se conoció durante 1700 años vuelve a la vida de alguna forma, porque recuerda el concilio de Nicea. El concilio de Nicea prácticamente cercenó la imagen completa de Jesús y dijo que desde ese momento en adelante solamente los 4 evangelios canónicos iban a ser la verdadera imagen de Jesús. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, cuando uno se da cuenta que debieron pasar 1700 años para este descubrimiento quizá marca esta época de verdad, esta época de una nueva revelación que estamos viviendo, Ignacio. Por lo tanto, es muy relevante. Ahora, desde mi punto de vista, la imagen de Jesús se enriquece, no se empobrece, porque durante los primeros 300 años de la cristiandad, después de la aparición de Jesús en la tierra, estos evangelios se enseñaron y fueron muy influyentes en Siria y en muchas otras partes, de aquel mundo. Yo no aguanto más el enigma. Cristian, me gustaría que pudiésemos desentrañar estos papiros secretos a través quizás de la primera gran enseñanza de Jesús descrita en estos textos. ¿Dónde está Dios?
Y es bueno señalar primero que lo que vamos a hablar son las palabras de Jesús. Y uno va a ser en este caso el mensajero de estas palabras. Lo primero es la llamada de atención, porque él decía, ojo, el que encuentre la interpretación de estos dichos no gustará de la muerte y vivirá por siempre. Por lo tanto, la respuesta, la última respuesta a toda pregunta está en los amigos en casa. Son los amigos que tienen que interpretar esto que vamos a leer y vamos a conversar en esta noche. Y así comienza Jesús. El que tenga oídos, que oiga. Y el que busca, que no cese en su búsqueda. Y sobre Dios dice lo siguiente: si vuestros guías miran al cielo y dicen el reino, es decir, Dios está en el cielo, Jesús dice, bueno, si es así, los pájaros os precederán, estarán antes los pájaros que uno. Si los guías dicen que el reino, que Dios está en los mares, pues los peces os precederán. Jesús dice, pero el reino, es decir, Dios, está dentro de vosotros y está afuera de vosotros. Eso es categórico. O sea, mientras el Vaticano, mientras la tradición que conocemos hasta el día de hoy nos dice que Dios está en el cielo, estos textos secretos son interpretados de manera súper clara, siento yo, señalando que Dios está en el interior de cada uno. Y afuera. Es como la conciencia universal. ¿Te acuerdas que veíamos que la conciencia de alguna forma está en todas partes? Eso es lo que dice esta enseñanza, que tú puedes encontrar a la divinidad en tu interior. Hay que conocerse a uno mismo, pero también afuera. Entonces eso obviamente quiebra todo lo que es la autoridad de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia como única intérprete de la revelación divina, y el pueblo es de la intermediaria. Pues bien, aquí el Evangelio, y esta es parte del Evangelio de Tomás, señala que todos pueden tener un contacto directo con la divinidad. Y es más, Jesús dijo lo siguiente, querido Ignacio, y así hablaba Jesús: yo soy la luz. Ojo, cuando Jesús habla de la luz es la divinidad pura. Mente e inteligencia unidos, hombre y mujer unidos, la mente que es masculina y la inteligencia que es femenina unidos. Y Jesús dice, yo soy la luz, la que está por encima de todos, yo soy el todo provino de mí y el todo ha llegado a mí, es decir, Jesús es el alfa y el omega. Pero dice aquí lo siguiente, llegad a un madero, yo estoy allí. Levantad la piedra y allí me encontraréis. Es decir, la divinidad está en un madero. La divinidad está debajo de una piedra, Ignacio. Es similar a lo que vimos de la conciencia universal de los experimentos de Masaru Emoto, cuando uno en un mineral observa una maravillosa, armonía natural en forma de hexágono. Es decir, en cualquier parte tú puedes encontrar a la divinidad. No en las catedrales majestuosas, no en las iglesias. No solamente ahí, en cualquier parte. Lo que pasa es que las iglesias han monopolizado y prácticamente la casa de Dios han sido las iglesias, las catedrales, las pagodas. Entonces, claro, la gente va a estos monumentos, a estos templos, como el único lugar donde uno podría tener este contacto divino. Este contacto, como siendo este templo como una suerte de mediador, ¿no? Efectivamente. ¿Y qué es lo que sucede? Salen del templo y se olvidan de la divinidad. Pues esta enseñanza es muy distinta. Y también la va reflejando en parábolas. Recordemos que las parábolas son pequeñas narraciones que tienen una enseñanza. Paréntesis, Cristian, entonces el Vaticano al
al prohibir estos textos o al no darles validez, vigencia, ¿qué es lo que está buscando? Mira, lo que hizo en su momento dado en el 325 fue ordenar una fe para civilizar a una Roma politeísta. Pero con el paso del tiempo, claro, mira, hay muchos aspectos, pero uno puede decir que claro, que monopoliza también el poder. Específicamente lo que estamos hablando, además. Efectivamente, es decir, el control sobre la gente. Si uno quiere tener para la iglesia, si tú quieres tener contacto con Dios a través del magisterio de la iglesia, y no hay otro contacto con Dios. El cristiano no puede leer la Biblia, el católico no puede leer la Biblia, porque supuestamente no la va a poder interpretar correctamente. La cosa cambió con Martín Lutero, evidentemente, pero se monopoliza la verdad y en ese sentido se reduce la verdad, que es mucho más amplia. Fíjate tú lo que dicen algunas parábolas sobre el reino, para que, explicado bastante de una forma muy didáctica. Dice: el reino del Padre se asemeja a una mujer que cogió un poco de levadura, la escondió en la masa e hizo unos grandes panes. El que tenga oídos, que oiga. Es decir, la divinidad, que es la levadura, por así decirlo, está mezclado con la masa del pan. Es decir, el mismo concepto. Tú puedes encontrar la divinidad mezclada con la masa del pan. Está en todas partes. No está solamente en una institución. Palabras de Jesús. Fantástico, querido Ignacio. Otra parábola en este sentido, con esta misma visión. Dice: el reino es semejante a una mujer que llevaba una jarra llena de harina. Mientras andaba por un camino largo, las asas se quebraron. La harina se fue vaciando en el camino. Ella no lo sabía, pues no había notado molestia. Al entrar en su casa, puso la jarra en el suelo y la encontró vacía. Es decir, la harina que vendría a ser la divinidad, Dios, está distribuida por todo el camino, Ignacio. En mentiras verdaderas. ¿Qué día vendrá Dios? Una gran interrogante, una eterna interrogante, diría yo, Dr. File. Bueno, muchos esperan la segunda venida de Jesús a la tierra. Y Jesús dijo lo que dijo, pues. ¿Qué dice la Biblia y qué dicen estos textos prohibidos? La Biblia dice que Jesús va a venir al final del Armagedón, o sea, antes, al final de los tiempos, en el Apocalipsis. Digamos, después de la gran tribulación, viene Jesús a la tierra. Es decir, estos son los tiempos para la interpretación mayoritaria de la venida de Jesús a la tierra. Pues bien, ¿qué es lo que dice Jesús sobre cuándo vendrá Dios? Y dice: no vendrá. El reino del Padre está difundido sobre la tierra y los hombres no lo ven. ¿Eso es lo que dice estos textos? Estos textos. Es decir, o sea, mientras la Biblia indica que luego de la gran tribulación viene Cristo, su segundo arribo, estos textos indican que no vendrá. Que Dios está anclado en la tierra, pero que la gente no lo ve. Y lo que viene, claro, vienen sus mensajeros, pero no es que cuando viene el mensajero solamente se aparece Dios en la tierra, sino que Dios está en la tierra y está en todas partes. Levanta un madero, yo estoy ahí. Por lo tanto, es muy relevante. Ahora, la gente no lo ve, porque en realidad, si uno saca las conclusiones, si realmente el mundo viera a Dios en la tierra,
no habrían muertes por hambre, no habrían guerras, no habrían mayores padecimientos, habría justicia, no tendríamos la política que tenemos. Pero la gente no lo ve. Y eso es muy relevante, porque para esta versión y para esta visión y estas palabras de Jesús, Jesús está en todas partes y la gente pasa y no lo ve. ¡Qué increíble! ¿Qué piensas tú de eso? ¿La gente lo ve o no lo ve? Yo creo que no lo ve. No lo ve. En otra parte dice Jesús, ¿por qué laváis el exterior de la copa? ¿No entendéis que el que fabricó el interior de la copa también fabricó el exterior de la copa? ¿No entendéis dónde está Dios? Para Jesús, para este Jesús. Nada, la gente no se da cuenta y son las palabras de Jesús. Tiene que ver con una sociedad preocupada de lo externo, de lo superficial, del tener más que del ser. ¿Hace sentido? Sí, pues. Y eso tiene que ver con cuál es la madre de todos los males de la sociedad actual, en palabras de Jesús. ¿Cuál es el peor de los males de esta sociedad? Porque para la iglesia lo peor que existe es el diablo, pues. Y ahí metido también Judas. Eso es lo peor que existe. Pero para Jesús, para este Jesús oculto, el peor de los males de este mundo es la ignorancia. Así hablaba Jesús. La ignorancia es la madre de todos los males. La ignorancia desemboca en la muerte, pues los que proceden de la ignorancia ni fueron, ni son, ni serán. Y cuando uno se da cuenta que las guerras que hay sobre la tierra, la guerra es ignorancia. A ver, un detalle, doctor Fail, porque me parecen palabras de mucho sentido, ¿no? De mucho sentido común, además, sobre todo en un mundo como el que estamos viviendo hoy. Pero al no plantear lo que nos decía la Biblia, ¿quiere decir que para estos textos el infierno no existe? No significa eso. No significa eso. Significa lo que estábamos señalando. Es decir, significa eso, que lo peor que hay en el mundo es la ignorancia. Pero eso no implica que hayan almas que vayan a descender al olvido y a la soledad. ¿La diferencia con la Biblia? ¿La distancia que se genera entre texto y texto? Bueno, es muchísima. En cuanto que para la Biblia tú tienes que cumplir los mandamientos. Sin embargo, acá se habla de otra cosa. Se habla de la ignorancia. Y se habla, mira, él habla de la ignorancia. Mira, para los ignorantes, dice Jesús, las realidades manifiestas son fuertes y valiosas, mientras que las ocultas son débiles. Es decir, para el ignorante lo importante es lo superficial, lo material. Eso es lo importante para el ignorante. El materialismo es lo importante para el ignorante. Pero no ocurre así con la verdad, dice Jesús. Para la verdad las realidades manifiestas son débiles, mientras que las realidades ocultas son las más importantes. Es muy relevante eso. El ignorante se queda con lo superficial, Ignacio. Y no se queda con el alma en ese sentido. Por eso uno tiene que decir, hay otro pasaje que es profético también de Jesús, porque dice, la ignorancia se perfeccionará cuando toda la verdad sea revelada. Este pasaje es profético porque si uno ve el contexto, el mundo ha vivido en una ignorancia. Y desde el descubrimiento de estos manuscritos en 1945, uno puede decir que, bueno, que la ignorancia se está perfeccionando ahora porque la verdad
toda la verdad se está revelando sobre Jesús. Vivimos durante 2000 años prácticamente con una visión de Jesús, la visión superficial, la visión de más popular en su época también, porque era de más fácil entendimiento. Estos conceptos que nosotros estamos viendo y la otra parte de Jesús se revela ahora y apunta a conocimientos más profundos y evidentemente más difíciles de comprender. Porque claro, tienen una vertiente mucho más de sabiduría profunda lo que estamos hablando. Es muy fácil quedarse con lo material y no quedarse con lo interior. Ahora, Jesús en este sentido, Él busca enseñarle a los ignorantes espirituales, no solamente materiales, sino que al ignorante busca enseñarle Jesús. Entonces esto es relevante, porque la salvación se logra por el conocimiento. Si vemos estos textos como lecturas proféticas, Dr. Feil, ¿hoy estamos viviendo en la ignorancia? Independiente de todos los avances tecnológicos y científicos, ¿no? Desde mi punto de vista, nosotros estamos en un mundo gobernado por una gran oscuridad y por una gran ignorancia, por un gran materialismo, que ha sido, bueno, el resultado de prácticamente 5000 años de un Kali Yuga, de una época oscura. Pero claro, nosotros estamos en una época, y siempre lo he sostenido, en una época de un renacer espiritual desde el 2012, anunciado por los mayas, y que va poco a poco surgiendo. Es decir, mira, estos textos, yo los comencé a leer cuando, las primeras traducciones con Eliane Pagels, después aparecieron otros grandes traductores que vale la pena mencionarlos, como Schmidt, como Schenke, como Antonio Piñeiro, como Francisco García Bazán, y también como Joseph, como está verdaderamente en una nueva revelación. Insólita. Y por eso también es un gran desafío para todo el mundo cristiano. Un mundo cristiano que se ha quedado durante mucho tiempo con una versión de la realidad nomás, pues. Ahora estamos mostrando la otra. Obviamente, a muchísimos no le van a gustar esto, pues. Si hubiésemos hablado esto, querido Ignacio, en el 325, seguramente nos habrían lanzado por un cerro para abajo. Y estos textos escritos con mi pluma, quemados, pues. Pero afortunadamente estamos en un nuevo tiempo, Ignacio. Así que vale la pena recordar esas cosas, porque dice Jesús, la verdad da libertad. Si conocéis la verdad os hará libres. Es decir, también es bueno señalar este pasaje que se repite también en otros pasajes de la Biblia y da una coherencia. Pero es la verdad. Muy importante, el conocimiento de la verdad y la búsqueda de la verdad va a significar tu salvación. No solamente el creer, Ignacio. Eso es lo que plantea el Vaticano, eso es lo que plantean los textos tradicionales. Digo porque la ignorancia no genera culpa. Uno puede aprender y con eso superar la ignorancia, nutrirse, avanzar. Nada de eso está en los textos tradicionales, ¿no? Simplemente la creencia porque sí. Sí, en ese sentido sí. Son dos distintas formas de alguna forma salvarse. La salvación para la Iglesia Católica es cumplir, bueno, con los mandamientos, creer en Dios, amar al prójimo como a ti mismo y seguir las enseñanzas de Jesús que están en la Biblia. Es decir, es una salvación que depende de un comportamiento moral en ese sentido. Claro. Pero lo que señala esta visión oculta de Jesús es que tú te salvas por la búsqueda de la verdad, por el conocimiento, por la sabiduría, no por necesariamente cumplir una norma moral. Cumplir una norma moral tiene mucho que ver con la culpa
al no estar a la altura de esa enseñanza o de esos códigos morales, ¿no? ¿La culpa es también una forma de manipular a las masas? Por supuesto que sí, pues, sí, eso es así. Y uno tiene que recordarlo, en general, las iglesias, las religiones, las grandes religiones de la tierra, todas sin excepción, no solamente el cristianismo, sino que el resto de religiones, por regla general, la gran mayoría, ponen normas morales de cumplimiento para civilizar a la gente. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Así es, pues. Entonces sirve eso. Y como te digo, uno tiene que entender, digamos, el valor de las grandes religiones que sirvieron para ordenar un mundo, que sirvieron para civilizar a sociedades muy ignorantes, bárbaras también, dándole estos códigos éticos de comportamiento. Ha cumplido esa función positiva también. Efectivamente, pero a costa también de la verdad que ahora nosotros estamos conociendo y que responde esto a un mundo completamente distinto. Desde cuando uno observa que uno puede hablar estas cosas, bueno, gracias a estos descubrimientos, se da cuenta que está en un mundo muy distinto a los de los siglos anteriores. Por eso es importante. Y eso tiene que ver también con que Jesús guardaba estos misterios en su tiempo. Jesús de alguna forma tenía como dos grandes visiones. Una visión muy pública, y esta que estamos conociendo que estaba reservada para los iniciados, es decir, para aquellos seguidores que estaban un poco más preparados en las letras, en la escritura, en la palabra, en la filosofía. Tú no le puedes enseñar, como dice Jesús, no le puedes dar perlas a los cerdos, porque puede ser que los utilicen como alimentos. Entonces, claro, ahora uno puede, porque bueno, estamos en un mundo mucho más abierto. Y esto tiene que ver también que estamos hablando de la ignorancia con las palabras. Porque, ¿qué son las palabras, Ignacio? Piensa tú qué son las palabras. Piensa tú que todo el mundo cristiano se sustenta en la palabra de Cristo que está escrita en la Biblia. ¿Cuántas personas se acercan y dicen, toda la verdad está escrita en esta Biblia? ¿Sabes lo que dice Jesús de las palabras? ¿Qué dice? Las palabras, los nombres, han sido escuchados y están en el mundo para engañar. ¿Eso dice en los evangelios secretos? Efectivamente. Las palabras están para engañar. Fíjate lo que dice. ¿Cuál es el sentido? ¿A qué se refiere? Y a lo que apunta otros. Así hablaba Jesús, Ignacio. Así hablaba Jesús. Estas son palabras textuales. Las palabras, los nombres otorgados a las realidades mundanas o manifiestas comportan un gran error, pues desvían la mente de lo estable a lo inestable. Detengámonos aquí porque la palabra, cuando tú te quedas en la palabra, te quedas en muchas definiciones. ¿Cómo defines a Dios? Y te quedas en la palabra. Y la palabra en ese sentido es inestable porque hay miles de interpretaciones y definiciones de Dios. Las palabras en ese sentido alejan de lo que es estable. ¿Y qué es lo estable? El silencio. El silencio es la unidad. El silencio para Jesús es el mismo Dios absoluto. De hecho dice, Dios es el velo del silencio. Esta verdad, el silencio, produjo nombres por causa nuestra, es decir, por la causa humana, pues es imposible conocer a Dios sin los nombres. Es efectivo. Es decir, uno llega a la divinidad a través de las palabras.
Pero las palabras no definen a Dios, porque Dios es indefinible para Jesús y en lo profundo. Es el silencio el momento en que también nos conectamos con nosotros mismos, ¿no? Efectivamente. Y ojo, y aquí está lo mágico también, bueno, de este contacto, porque en el silencio te contactas contigo mismo. Y Jesús manda y dice que hay que buscarse a uno mismo, hay que conocerse a uno mismo en silencio. Y en silencio te conectas con la divinidad. Eso se parece a la meditación. Por supuesto que sí. Evidentemente, esta enseñanza de Cristo es una enseñanza que, bueno, que no solamente guarda tradiciones judías, sino que también zoroástricas, tradiciones de la India también, tradiciones budistas. Porque vale la pena señalar una cosa, Ignacio. Todos los grandes profetas en este sentido son sincréticos, es decir, todos los grandes mensajeros que han pasado por la tierra, sin excepción, desde Krishna, Jesús, Zoroastro, Buda, Platón, Mahoma, son todos sincréticos, es decir, llegan al mundo, toman las mejores enseñanzas del mundo, realizan una síntesis. Y esa síntesis aparece después como enseñanza pura, pero ellos toman de todos. Qué increíble lo de la suspicacia respecto de las palabras, ¿no? Cuando de repente la gente dice hechos, no palabras. Mucho se puede verbalizar, mucho se puede hablar, lo importante es lo que en concreto uno es capaz de hacer en la vida. ¿Y qué decía Jesús sobre esto? Los demonios, los arcontes demoníacos engañan al hombre a través de los nombres y de las palabras, y así amarrarlo a lo que no es bueno, es decir, a lo material, a lo pasajero de las palabras. Las palabras son velos de la realidad más profunda, no son la realidad más profunda de las cosas. Y según Jesús, son los arcontes demoníacos, los que engañan al hombre con las palabras. ¿Qué tan peligroso es para el Vaticano enseñanzas como esta, entendiendo que el Vaticano se construye fuertemente en base a las palabras? Bueno, yo creo que el Vaticano tiene mayores problemas hoy en día, no solamente con las palabras, sino que con todo lo que son las denuncias de pedofilia. Creo que ahí está más preocupado, pero a nivel doctrinal, claro, esto, ojo, esto que estamos hablando, por cierto, vale, buena observación, esto no es considerado por el Vaticano. La nueva ortodoxia católica no considera todo esto que estamos hablando, anatema, marginado. Saben que existen estos evangelios nuevos, pero no son reconocidos y se acabó el punto. Por lo tanto, nosotros evidentemente, cuando las iglesias se han transformado en instituciones sumamente dogmáticas, Ignacio, intolerantes. Entonces, claro, para la Iglesia Católica son 4 evangelios, se acabó. Y estos evangelios son para nosotros, los que investigamos, para las personas limpias de corazón que quieren buscar la verdad, pero no para el Vaticano. Esto ni siquiera estremece al Vaticano. Esto no es tema de Vaticano. Salvo lo tome el Papa y diga, así como la encíclica Laudato Si, que es la medioambiental, ahora diga, bueno, ¿qué pasa con estos evangelios? Pero no lo va a hacer. No lo va a hacer porque esto apunta a una tradición muy distinta. Es una tradición para los limpios de corazón, Ignacio, no para los que están cerrados en una simple visión religiosa. ¿Por qué? Porque uno toma las enseñanzas de la Biblia y uno toma las enseñanzas de estos evangelios nuevos y así comienza a ver a Jesús, pues. ¿Estamos viviendo una época donde estos dichos de Jesús toman vigencia? Digo, palabras que son utilizadas para el engaño en la política, en las estrategias publicitarias, en las relaciones humanas.
Esos son arcontes, las personas que utilizan las palabras para engañar, para amarrar a las personas. Son arcontes. Así hablaba Jesús. Dice, hay potencias. ¿Qué es un arconte, doctor Fraile? Arconte es un demonio. Es una potencia espiritual de la región más oscura del universo. Región oscura y profundamente material del universo según las enseñanzas. Los arcontes son, textualmente según las palabras de Jesús, potencias que no quieren que el hombre se salve para poder perseverar. Pues si el hombre se salva, no habrá sacrificios, es decir, no habrá guerras. Los demonios, en ese sentido, gozan con las guerras. Y lo que buscan es que el hombre no se salve, que siga amarrado a la materia, que siga amarrado a las palabras. Es muy importante esto porque incluso en la Biblia aparece, en el principio estaba el Logos es la palabra, y el Logos estaba en Dios y el Logos era Dios, la palabra era Dios. Pero ojo, esa es la visión bíblica. Lo que está diciendo acá, que hay un silencio anterior donde está el verdadero Dios, y que del silencio surgen las palabras. Es decir, el principio del mundo, en este sentido, son las palabras, pero el origen, que significa antes del principio, es el silencio. Y el silencio es Dios en absoluto, innombrable. No tiene nombres, o tiene todos los nombres, o no tiene ningún nombre. Pero tú no puedes definir a Dios. Así de simple. Y mientras nosotros hablamos, según esto, las palabras engañan. Fantástico, querido Ignacio. Doctor Fraile, cuando revisamos los textos tradicionales, los textos bíblicos, la tradición en general, hablamos siempre del bien, el mal, de Dios, el demonio. ¿Qué nos dicen estos textos perdidos y prohibidos frente a esta figura? Estas son claves de la sabiduría sobre los opuestos, porque uno tiene que decir que la Biblia es tremendamente dualista, pues. Es decir, existe el bien y el mal. Si usted no cumple, no respeta las leyes, los códigos que están en la Biblia, actúa mal. Y está el demonio y está Dios. Pero ¿qué dice Jesús? Así hablaba Jesús, y el que tenga oídos para oír, queridos amigos, que oiga. La luz y la tiniebla, la vida y la muerte, los de la derecha y los de la izquierda son hermanos entre sí. No es posible que se separen unos de otros. Primer aspecto para considerar. Cuando uno ve políticamente a la derecha y a la izquierda de todos los países de la tierra, porque la política moderna es una política dualista. Tiene razón lo que dice. Son hermanos entre sí. Es decir, dividen a la gente en aspectos morales, pero con el poder todos son unos. No se diferencian. ¿Qué diferencias hay mayores? Solamente aspectos morales. Pero en el fondo son lo mismo. La luz y la oscuridad, las luz y las tinieblas, la vida y la muerte. Es muy relevante para empezar a observar esto, porque lo que está planteando aquí es que en realidad no hay un dualismo. El dualismo es lo superficial. En el fondo, la vida y la muerte son hermanos entre sí. Por lo tanto, dice Jesús, ni los buenos son buenos, ni los malos malos, ni la vida es vida, ni la muerte es muerte. Es una visión es una visión oriental, de las enseñanzas orientales de Jesús.
Por ello, cada cual se disolverá en el origen que tiene desde el comienzo. Mas los que son superiores al mundo son indisolubles, son eternos. Muy importante esta enseñanza, Ignacio, porque el mundo superficial es un mundo aparentemente dualista, pero en lo profundo no hay dualismo. O dicho de otra forma, para acceder a la divinidad, para acceder a Dios, uno accede a través de la biunidad, no a través de la dualidad. La dualidad lo que hace es justificar la guerra. Por lo tanto, es una clave de la sabiduría. Cuando uno ve a la política discutir y después se da cuenta que ahora vienen 35 diputados más de ambos partidos con 9.000 millones de pesos que se van a gastar anualmente, ahí se dan cuenta que son todos uno cuando se habla del poder, pues, y que dividen a la gente, pero eso es lo superficial. Entonces, esta es una clave de la sabiduría. La vida también, la vida es la muerte es la vida. No hay una muerte absoluta, Ignacio. Como no hay una vida absoluta, entonces los malos, los más malos que uno podría imaginarse, pues, de la historia, los Illuminati, los grandes dictadores, en realidad, ni los buenos son buenos, ni los malos malos, pues. Eso es sabiduría y clave de la sabiduría. Uno no existe sin el otro. Por eso, ¿por qué esto es importante? Porque el mundo de lo superficial es un mundo dualista, donde, como, no sé, en muchos casos, una persona justifica que enfrente hay un dictador, lo más malo que hay, y como lo define como la encarnación de la maldad, lo puede destruir. Jesús dice no, que incluso en la oscuridad hay luz. Y dice, yo he venido a hacer lo que está abajo como lo que está arriba, y lo que está afuera como lo que está adentro, a fin de reunirlos a todos en un lugar. Jesús está enseñando la luz y la oscuridad, está enseñando lo de arriba y lo de abajo, a fin de que se unan. Pues mejor, dice Jesús, sería decir lo interior y lo exterior. Muy importante, porque uno no, según estas enseñanzas, uno no puede observar el mundo, o más bien dicho, para esta revelación, no puede observar el mundo como un mundo de paz y de guerra, de buenos y malos, porque eso justifica precisamente la ignorancia, es el dominio de lo superficial de las palabras, y te justifica la no salvación, Ignacio. Y Jesús está llamando aquí a salvar. Y el que tenga oídos, que oiga, porque dice lo siguiente: cuando hagáis a los dos uno, y hagáis los de dentro como lo de fuera, y lo de afuera como lo de dentro, y lo de arriba como lo de abajo, de modo que lo masculino y lo femenino sean en uno, a fin de que lo masculino no sea masculino, ni lo femenino sea femenino, entonces entraréis al reino. Para llegar al reino, en estas palabras de Jesús, tienes que salir de esta dualidad y entender que detrás de un hombre hay una mujer, detrás de lo masculino está lo femenino, detrás de lo femenino está lo masculino, y entonces entraréis al reino. Pero si tú te quedas en que unos son los buenos y los otros son los malos, que unos son las mujeres y que los otros son los hombres, estás en el mundo velado, en el mundo de la materia, de lo aparente. ¿Por qué esto es lo aparente, pues, Ignacio?
Yo te miro a ti y veo una imagen material aparentemente masculina, pero en lo profundo también tienes mucho de tu mamá, ¿o no? Habría que preguntarle. Lo mismo que uno. Entonces, Jesús dice eso, a fin de que cuando lo masculino deje de ser masculino y lo femenino deje de ser lo femenino, entonces entraréis al reino. Doctor Feil, ¿qué dicen estos textos prohibidos, no reconocidos por el Vaticano y que hoy develamos en esta noche de Jueves Santo en Mentiras Verdaderas en torno a la peor blasfemia? Y comparativamente con la Biblia, ¿qué reflexión podemos hacer? Mira, muchos de estos textos, Ignacio, lo que tienen también es la originalidad del lenguaje como hablaba Jesús. Desconocido, obviamente. Sobre la peor blasfemia, dice, ojo lo que dice Jesús: al que blasfeme contra el Padre, le será perdonado. Y al que blasfeme contra el Hijo, le será perdonado. Y recordemos que el Padre, en este sentido, el Padre es la biunidad, mente e inteligencia. Eso es lo que se refiere. El que blasfeme contra eso, le será perdonado. El Hijo es Jesús. A Jesús lo llamaron charlatán, lo llamaron blasfemo y entre otras cosas lo injuriaron. Pero incluso a ellos que lo injuriaron, que lo llamaron charlatán, van a ser perdonados. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en la tierra ni en el cielo. ¿Qué entendemos por Espíritu Santo? El Espíritu Santo es el neuma. El neuma es la energía divina original. La luz, por decirlo así, la luz original, la unidad, el mundo espiritual. La primera manifestación de este mundo espiritual, lo que se puede observar, el Dios manifiesto, es la luz en forma de inteligencia, epinoia, femenino, mujer y mente, nous masculino, hombre. Es decir, está el neuma original con el Espíritu Santo. Esa es la peor blasfemia. Esa es la, según estos textos. Sí, esa es la energía. Después viene, importante, la biunidad. Dios en forma de Dios Padre, Dios Madre, el verdadero Dios manifiesto. Y en contraposición, ¿qué indica la Biblia en torno a la peor blasfemia? Habla también de algo parecido, es coherente, pero la Biblia no reconoce a este Dios Padre, Dios Madre, y habla de Dios Padre simplemente. En este sentido del principio, del Dios manifiesto, no habla del Dios del silencio, del Dios original, por decirlo así. El Espíritu Santo es el neuma. Es de alguna forma la energía de donde surge todo lo después. Y después viene el Hijo. Entonces, esto es tremendamente relevante porque de alguna forma se vive en una blasfemia, pues. Se vive confundiendo. De alguna forma, el mundo vive confundiendo al Dios original, al neuma, al Espíritu Santo, con un Dios manifiesto Padre simplemente. Simplemente. Eso, hay una confusión doctrinal y teológica profunda. Sin embargo, lo que dice Jesús es eso. Doctor Feil, hemos hablado de aspectos divinos, ¿no? Estos textos prohibidos
estas enseñanzas secretas de Jesús hablan de aspectos más estrictamente terrenales, casi domésticos? Por supuesto que sí. Porque, por ejemplo, nosotros vivimos hoy en día en un mundo donde el sistema económico está gobernado fundamentalmente por los bancos centrales. Los bancos centrales que ordenan al resto de los bancos y en gran medida ordenan la economía de los países capitalistas. Y recordemos que los bancos viven del interés de los recursos que prestan, pues. ¿Qué dice Jesús? El que tenga oídos, que oiga, pues. Y dice, si tenéis dinero, no lo deis a interés, sino dad a aquellos de quien no recibiréis. Jesús, en estos evangelios y en esta enseñanza, no está de acuerdo con el interés de los bancos. Uno puede deducir eso, pues. Así de simple. Por eso, durante mucho tiempo la cristiandad no generó bancos. Y después se metieron en los bancos. Estamos hablando de un ejercicio tan simple de que si yo le presto 5.000, Dr. File, que la vuelta sean 5.000. Efectivamente. No 5.000 y un poquito más. Efectivamente. Evidentemente esto no le va a gustar al sistema capitalista, al corazón del sistema capitalista, pero estas son las palabras de Jesús, pues. Y dice, mira lo que dice Ignacio sobre esta búsqueda de fortuna, por decirlo así. Dice Jesús, en una parábola, había un hombre rico que poseía una gran fortuna. Dijo, usaré mi fortuna para sembrar, cosechar, plantar y llenar mis almacenes de frutos, de modo que no falte nada. Esos eran sus pensamientos en su corazón. Y esa noche murió. Así hablaba Jesús, Ignacio. Es decir, ¿cuántas personas yo he conocido? Grandes magnates. Me acuerdo de uno en especial, que 2 días antes de morir dijo, me gustaría repartir más mi fortuna, porque durante toda la vida fue avaro, codicioso, egoísta, y acumuló, pero dijo eso, y a los 2 días murió, y yo no sé eso. Esos eran sus pensamientos en su corazón, y murió. Palabras de Jesús. Y dice Jesús sobre esto, y el que tiene algún poder, que renuncie. Wow. Qué difícil enseñanza esa para muchos, ¿no? Efectivamente. Pero son las enseñanzas de un gran profeta, pues. Enseñanza porque esto me hace acordar a Farca. Farca es el que, bueno, aquí entrega sin interés y a personas de quien no va a recibir interés a cambio. Así es, pues. Dr. File, respecto de este ejercicio bancario que discutíamos, el Vaticano tiene, dentro de sus inmensos recursos, ¿no?, mundialmente sabidos, tiene sus propios bancos. ¿Dónde guarda su dinero? ¿Dónde maneja sus recursos? En el Banco Vaticano. El banco, mira, el Vaticano como institución es una institución que ha concentrado muchísimo poder, recursos económicos multibillonarios. Pero no es la única iglesia también. Muchísimas iglesias evangélicas, protestantes, son riquísimas, porque la religión ha sido un instrumento de poder también, de dominio. Entonces,
Uno ve mucho poder económico en las iglesias, pero Jesús dice otra cosa. Esto obviamente tampoco le va a gustar al Banco Vaticano, que estas palabras de Jesús, ni a los bancos suizos y otros tantos bancos, pero bueno, son lo que decía y así hablaba Jesús. O sea, ese Banco del Vaticano opera de la misma forma que los bancos centrales del modelo capitalista. Por supuesto que sí. Hoy. Por supuesto que sí. Opera exactamente igual. Todo banco opera igual que todos los bancos. Sea del Vaticano o no. Sí, sea del Vaticano o no. Todos viven del interés. Por eso ven como la plata se reproduce como si tuviese vida. Imagínate si uno tiene plata, te presto 5.000, me devuelve 5.500, no, mejor 6.000, ¿ya? Y yo veo que por tu trabajo se comienza a reproducir sola, pues. Sí, claro. Entonces la plata tiene vida para los bancos. Y esa vida se la da el trabajo humano, pues. Ese tu trabajo que a mí me va a asignar. Pero yo no hago nada, pues. Los bancos viven muy bien en ese sentido. Los dueños de los bancos viven muy bien. ¿Cómo opera financieramente el Vaticano se contradice con estas escrituras ocultas? Por supuesto que sí. Son más para echarles, por supuesto que sí. Echarles tierra encima. Jesús dijo, lo repito, si tenéis dinero, no lo deis a interés. Dad a aquellos de quien no recibiréis. Palabra de Jesús, palabra oculta de Jesús. Por eso quizás estuvo durante 1700 años también escondida, está oculta y guardada en las vasijas, en las grutas de Nag Hammadi, Ignacio. Doctor Fail, ¿qué dicen estos textos secretos sobre la vanidad? La vanidad. Mira, esto tiene que ver con todo lo que hemos hablado. Tiene que ver con el preocuparse de lo exterior, preocuparse de las palabras, porque Jesús dijo textualmente, no os preocupéis de la mañana a la tarde y de la tarde a la mañana de lo que habéis de vestir. Y uno ve muchísimas personas preocupadas de la mañana a la tarde, de la tarde a la mañana, de cómo se van a ver. Eso es vanidad. Entonces, es ignorancia para Jesús, la vanidad. No quiere decir que no te preocupes, pero no puedes estar todo el rato preocupado de qué te vas a vestir. No puedes estar de la tarde a la mañana de qué zapato me voy a comprar, qué auto me voy a comprar, qué pantalón me voy a comprar. No puede estar preocupado el ser humano, según Jesús, simplemente de estar viendo cuándo viene la próxima moda. Eso es ignorancia. Amantes de lo superficial y muy lejos a las leyes de Dios en ese sentido. La iglesia monárquica, esa llena de ritos, trajes, alhajas, ¿contradice estas enseñanzas? Mira, hay algunas, siempre uno tiene que decir lo siguiente, que hay muchas iglesias y al interior de las iglesias hay distintas iglesias y evidentemente hay iglesias, digamos, por ejemplo, si uno habla de la mayoritaria católica, uno ve que dentro de la iglesia católica hay una iglesia de los buenos, los de corazón limpio, y la de los malos. Entonces, hay una iglesia, muchas iglesias también se preocupan simplemente de lo superficial, de la vanidad también, de los lujos. Es así, es así. El ser humano no ha entendido, por eso vale la pena recordar un pasaje de las palabras de Jesús cuando Él se autoproclama. ¿Por qué? Porque dice, y recordemos una cosa, todo gran profeta de la humanidad llega un momento en donde él se revela, se autoproclama y dice, Jesús,
me he mantenido en medio del mundo y me he manifestado a ellos en carne. Los he encontrado a todos ebrios. No he encontrado a ninguno de ellos sediento, y mi alma se ha apenado por los hijos de los hombres, pues están ciegos de corazón y no ven claramente que han venido al mundo vacíos. Es muy importante esto, porque ya Jesús reconoce lo que uno reconoce hoy en día. Es decir, el mundo está ebrio de lo material, de lo sensual, de las comidas por todas partes. Veíamos la pandemia de obesidad. Eso también es parte de este mundo ebrio por los placeres sensuales, ya sea por adicción o por la gula, que es un pecado capital. Jesús dice, y están ciegos de corazón, y no los he encontrado a ninguno de ellos sediento. ¿Sediento de qué? Sediento de la enseñanza espiritual. El mundo está en el mundo de los sentidos. Pero dice, buscan de nuevo salir al mundo vacíos, pero ahora están ebrios. Doctor Feil, ¿qué dicen estos textos ocultos que estamos desentrañando hoy en Mentiras Verdaderas sobre la construcción del hombre bueno, sus características? El hombre bueno. Jesús dice, hay una pequeña parábola que vale la pena señalar. No se cosechan racimos de los espinos, ni se cogen higos de la maleza, porque no dan frutos. Un hombre bueno saca algo bueno de su tesoro. Un hombre malo saca maldades de su mal tesoro, que está en su corazón. Y dice maldades porque la abundancia del corazón saca maldades. Primera observación sobre el hombre bueno. Es decir, lo bueno y lo malo del hombre sale de su propio corazón. No sale de la mente, sale del corazón. Y dice una parte muy importante acá. Desde Adán hasta Juan el Bautista, entre los nacidos de mujeres, no hay quien sea más alto que Juan el Bautista. Pero yo os digo, el que de vosotros se haga pequeño e inocente como un niño, conocerá el reino y será más alto que Juan el Bautista. Es decir, el hombre bueno tiene que ser inocente como un niño. O dicho de otra forma, en esa inocencia de las palomas está el camino para conocer al reino que es Dios. Y ser tan alto como Juan el Bautista. También es muy importante reconocer la figura de Juan el Bautista. Porque desde Adán, según las palabras de Jesús, no hay alguien más alto que Juan el Bautista. Y dice en otro pasaje Jesús, del Evangelio de Tomás, estos pequeños niños que maman de su madre son semejantes a los que entran en el reino. Hay que ser inocentes. Pero por otro lado, Ignacio, uno no puede pasar por esto y no hacer la reflexión necesaria con todos los escándalos de pedofilia. Porque según esto es uno de los peores pecados que hay. Son los niños el ejemplo de la inocencia que va a permitir la entrada al reino. ¿Y qué hacen los pedófilos? Se aprovechan de los niños, de la inocencia. Eso no tiene perdón de Dios. Por supuesto que condenamos cualquier tipo de exceso de un adulto en contra de un niño. Pero cuando hablamos de un sacerdote, estamos hablando de un delito aún más grave, porque es el abuso de poder en torno a las figuras sagradas, en torno a la culpa, en torno a las enseñanzas.
como moneda de cambio para obtener lo que ese pervertido busca. Y Es lo creo peor que que eso es existe. muchísimo más grave. Efectivamente, efectivamente, Ignacio. Es algo imperdonable. Es algo que, mira lo que dice, pero cuando uno se detiene en las palabras de Jesús ocultas y se da cuenta que en la inocencia de los niños está la clave para entrar en el reino. Y cuando uno se da cuenta de que hay personas que, sabiendo que se hace pedofilia y que hay redes de pedofilia como los tentáculos de un pulpo por todas partes, defiendan eso, O lo oculten. o lo oculten o lo omitan, como sea, no lo denuncian. Tenemos hoy día antecedentes, ¿no? Como el Vaticano ha ocultado información, una responsabilidad institucional, más que casos aislados de pervertidos al interior de dicha institución. Por eso mismo. Entonces, esta enseñanza que también, bueno, que la gente la escuche porque eso es lo que decía Jesús. Así hablaba Jesús. Y el que tenga oídos, que oiga. Es importante, sobre todo, cuidar la inocencia de los niños. Eso es una misión de todas las personas limpias de corazón, Ignacio. No Doctor puede Rafael, ser de otra forma. ¿El concepto de amar al prójimo se repite también en estos textos ocultos? Sí, efectivamente. Hay un pasaje que Jesús dice: ama a tu prójimo como a tu misma alma. Y en otro pasaje dice: cuídalo como a la pupila de tus ojos. Mira las palabras de Jesús. Evidentemente es bueno hacer estas referencias en cuanto que es coherente también con los mensajes. Eso le dan validez, o sea, es coherente este mensaje de Jesús con los evangelios que, digamos, canónicos. Claro. En todo caso, señala eso. Señala, cuida a tu prójimo como a tus pupilas. Es muy relevante eso y habla bueno, del camino del amor al prójimo, que quizá dentro de todos los mensajes, cuando uno comienza a observar los mensajes que uno tiene de Jesús, es el mensaje del amor. Claro, de alguna forma es profundo el mensaje, pero es el más conocido. Por lo tanto, es un mensaje de amor el que también trae, pero de gran sabiduría, como lo hemos visto. Y dice un pasaje también, pero son las palabras que están escritas. Entonces, cuando uno lee estas palabras mira, Ignacio, el ejercicio para uno de estar leyendo estas palabras que tienen 2000 años de antigüedad, hoy, en el 2016, es relevante porque dice: ves la mota en el ojo de tu hermano, pero no ves la astilla en tu ojo. Así hablaba Jesús. Cuando saques fuera la astilla de tu ojo, entonces verás claramente para sacar la mota del ojo de tu hermano. Es decir, claro, sáquete la astilla, pero también ayuda a tu hermano. Y eso está enseñado por la religión. Y claro, cuando uno ve y observa estas enseñanzas, se da cuenta que el mundo es un mundo que ha olvidado las enseñanzas de Jesús, hasta en este aspecto de amar al prójimo. La gente no ama al prójimo. Por eso que cuando uno toma, por ejemplo, este pasaje de amar al prójimo y toma el pasaje, por ejemplo, también del interés de los bancos, uno se da cuenta que realmente después de 2000 años uno vive en un mundo anticristiano. Así de simple. No se ama mucho al prójimo y se está viviendo de los intereses. El corazón del sistema capitalista está esto del interés de los bancos. Mundo anticristiano, según las palabras del mismo Jesús. Doctor Fraile, ¿es el sistema capitalista un modelo anticristiano? Sí,
completamente anticristiano. Eso hay que decirlo. Uno tiene que recordar al menos un par de principios conocidos por todo el mundo. La verdad, no tengáis miedo y la verdad os hará libres. Y esos dos principios, que si uno los suma a esto, vivimos en una sociedad donde se vive primero en el imperio de la mentira. Es un imperio de la mentira por todas partes, Ignacio, bajo el rasgo de los imitadores. Pero el poder, muy mentiroso, en consecuencia, anticristiano. Y cuando uno dice, no tengáis miedo, el mundo te tira miedo por todas partes, una sociedad de puras noticias malas todo el tiempo. Entonces, al generar noticias malas, más miedo, más persecución, las líneas editoriales de la prensa llenas de cosas malas para generar miedo. Yo no tengo la más mínima duda de que se ha vivido en una sociedad que durante el último tiempo se ha transformado en profundamente anticristiana, desde siglos en todo caso, más de 500 años, profundamente anticristiana, y es así pues, es así nomás. Le gusta a quien le guste y le disgusta a quien disguste, pero si uno comienza a observar, bueno, las palabras de Jesús están ahí, pero él dice en una parte, dad lo de César a César, dad lo de Dios a Dios, y lo que es mío, dádmelo vosotros. ¿El Vaticano cuestiona este modelo capitalista o forma parte cómodamente de él? Mira, en este minuto el Vaticano forma parte del sistema capitalista gracias a su Banco Vaticano. Pero el resto de iglesias también, porque como van pidiendo limosna, van pidiendo las ofrendas, las iglesias protestantes, evangélicas, para financiarse, claro, van acumulando. Y no tienen la plata debajo del colchón, la meten en los bancos. Entonces se juega así dentro del sistema. El sistema es así. Pero uno tiene que recordar una cosa, y una reflexión profunda sobre este tema que tiene que ver con las palabras de Jesús que dicen: no es posible que un hombre monte 2 caballos, que tense 2 arcos, y no es posible que un siervo sirva a 2 señores, o bien honrará a uno y ofenderá al otro. Ningún hombre bebe vino añejo y enseguida desea beber vino nuevo. Es decir, en realidad, esta cosa de, por ejemplo, muchas personas ir a la iglesia, golpearse en el pecho, o ir a las diferentes iglesias del mundo para hacer un acto de contrición que dura 1 hora a la semana y después salir al mundo a seguir haciendo sus cosas, es pretender montar 2 caballos, pretender tensar 2 arcos. No se puede. Y en realidad se venera uno. En ese sentido, Jesús es radical en eso. No se puede. No puedes estar diciendo amar a Dios y actuar como si Dios no existiese. Pero eso es el peor ateísmo. Recuerdo el Concilio Vaticano II, Concilio Social de la Iglesia, donde dice: el peor ateísmo hoy, en este mundo del siglo XX, no es el de aquella persona que se levanta y dice yo no creo en Dios, sino que el peor ateísmo de todos es de aquella persona que dice creer en Dios y actuar como si Dios no existiese. La gran mayoría, la iglesia de Pedro en ese sentido, es decir, pretender montar 2 caballos, pretender tensar 2 arcos, no se puede. Tener más de lo que necesitas, además. Así es. Y dice también en una parte: no mintáis. Otra parte muy relevante de esta reflexión:
Es decir, primero no puede estar con dos señores a la vez. Pero también dice Jesús, no mintáis, no hagáis lo que detestáis, pues todo queda descubierto al cielo. Porque no hay nada oculto que no sea revelado y no hay nada revelado que se mantenga sin ser descubierto. Fantástico esto, porque esto me hace reflexionar, querido Ignacio, sobre el tiempo que estamos viviendo. Yo siempre lo he marcado desde el 2012 en adelante, que comenzó desde poquito una semilla espiritual, pero que estamos en momentos de verdad, de mayor revelación. Y dice pues, nada, porque no hay nada oculto que no sea revelado y no hay nada velado que permanezca oculto. Y es lo que estamos viendo por todas partes en este año de alineación de la luz. Doctor File, hemos hablado de cómo estos textos ocultos hablan también de lo más terrenal, ¿no? E incluso de lo concreto y doméstico, como ese juicio a los bancos. ¿Qué dice en torno a los negociantes, los comerciantes? Sobre los negociantes y comerciantes. Pues bien, hay una parábola que me gustaría, que son las que he seleccionado y escrito con mi pluma, querido Ignacio, y dice así: Jesús dijo, un hombre tenía huéspedes en su casa, y una vez preparada la cena, envió a su criado para que invitase a los huéspedes a la cena. El criado fue al primero y le dijo, mi señor te invita a la cena. Él dijo, tengo un asunto de dinero con comerciantes que vienen a la tarde por mí. Iré para darles órdenes, me excuso de la cena. El criado fue a otro huésped y le dijo, mi señor te invita. Él dijo, he comprado una casa y me reclaman, por un día no estaré disponible, me excuso de la cena. Fue al otro huésped y le dijo, mi señor te invita. Él le dijo, mi amigo va a casarse y yo soy el que ha de prepararle el banquete. No podré ir. Me excuso de la cena. El criado fue al otro huésped y le dijo, mi señor te invita. Estas son palabras de Jesús enseñando. Qué fantástico recordarlo. ¿Cómo pudo haber sido Jesús enseñando estas palabras? Y dijo, él le dijo, he comprado una finca y me voy a recibir las rentas. No podré ir a la cena, me excuso. Así fue el criado a su señor. Los que invitas a la cena se han excusado. El Señor dijo a su siervo, ve afuera a los caminos, trae a los que encuentres para cenar. Los comerciantes y los negociantes no entrarán en los lugares de mi Padre. Así hablaba Jesús, Ignacio. Duro para un país como Chile, que es de comerciantes y negociantes, porque este no es un país industrial. ¿Qué significa no entrar a los lugares de mi Padre? No entrar al reino. Los comerciantes que se comportan bajo esta parábola de esa forma no entran al reino de Dios, Ignacio. ¿Por qué? Porque están preocupados de las rentas, de generar más intereses. Pero así es como lo enseña Jesús. Es increíble porque toda esta parábola recién descrita forma parte de textos, como ya lo hemos venido desentrañando durante parte importante del programa, textos ocultos, textos no reconocidos por el Vaticano, textos prohibidos que fueron descubiertos casualmente, un día cualquiera por un par de campesinos, como nos ha enseñado doctor File. Poder verbalizarlos acá al aire, todo un hallazgo esto. Un hallazgo y bueno, son señales de estos tiempos, Ignacio.
y siempre recordar, ya que lo mencionaste, ya ha pasado algo del programa, que son textos válidos a nivel de la historia. Recordemos que el texto de Tomás, el Evangelio de Tomás, data del año 50 aproximadamente, en sus estudios eruditos más tardíos. Jesús le hace la... Recuerda que enseña, y enseña al ignorante, es decir, también le enseña a los negociantes, le enseña a los comerciantes. Pero Jesús, bueno, como todo gran filósofo, Jesús es duro. Jesús lleva a un límite sus enseñanzas para hacer reflexionar. Va a fondo. No se, claro, no se queda con medias tintas en ese sentido de que un poquito, mira, si, no, te lleva al fondo para hacer reflexionar. Pero estas palabras son las palabras del conocimiento que salvan, pues, según la tradición. Entonces, cuando una persona está, o cuando un país está solamente preocupado de los negocios, porque uno tiene que saber también que hoy día la economía, esta economía capitalista, se ha puesto en el corazón de las sociedades. Entonces todos están preocupados de la plata, pues. Todos están preocupados del negocio. Y Chile es un país de comercio, pues. De comercio y de negocios. Entonces, obviamente son reflexiones ocultas de Jesús, y el que tenga oídos para oír, que oiga, Ignacio. ¿Qué decir de aquellas iglesias que convierten la fe en un rentable negocio, además? Hay muchísimas de ellas, muchísimas de esas iglesias. ¿Cuántos reportajes hemos visto en torno al negocio de la fe? Por supuesto que sí. Entonces, bueno, frente a esas reflexiones, yo lo que vale la pena recordar, Ignacio, que se está en una época oscura, es verdad, pero también estamos en los primeros años de un despertar espiritual. Doctor Fael, cuando revisamos estos textos ocultos, ¿qué comparación podemos hacer con los textos tradicionales en torno a esta parábola que alude directamente a los también hay en negociados? los textos bíblicos también está esta referencia a que es más difícil, según recuerdo, que un camello entra al reino de los... Claro, que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico en el reino de los cielos. Entonces, bueno... Ahí está clarito. Ahí está clarito. Son enseñanzas consistentes y que le van mostrando también la validad de estos textos. Por eso es importante reflejar, digamos, y observar todas estas enseñanzas, porque Jesús enseña todo esto de cuidarse de este mundo material. Hay un mundo espiritual. Ahora nosotros vivimos en un mundo que durante muchísimo tiempo solamente lo que ha importado es la materia. Hay un pasaje que es muy relevante porque nos habla de estos misterios. Cuando tú me hablabas de los misterios, estas enseñanzas, Jesús dice en una parte, en el Evangelio de Tomás, suelo decir mis misterios a los que son dignos de mis misterios. Es decir, Jesús enseñaba públicamente, pero también tenía un grupo selecto de iniciados. Por lo tanto, es relevante eso, muy relevante. De alguna forma, ¿por qué? Porque lo que estamos conociendo ahora es esta enseñanza de los grandes misterios de Jesús. Estamos hablando ocultos. De su relación con sus discípulos. Por supuesto. Entonces, esto es una revelación para un mundo entero. También dice en otro pasaje, yo os escogeré, 1 entre 1000, 2 entre 10.000, y se mantendrán siendo uno. Es decir, Jesús va eligiendo a 1 entre 1000, a 2 entre 10.000, para enseñar esto que nosotros estamos enseñando a todos los amigos en casa también, pues. Dice por otro lado, no deis lo santo a los perros, porque
para que no lo arrojen al estercolero, ni arrojéis las perlas a los cerdos, para que no hagan de ellas su alimento. Es muy importante esto. Entonces, nosotros estamos efectivamente en una enseñanza que se mantuvo oculta durante 2000 años prácticamente, pero que hoy día están haciendo. Y es una enseñanza reservada para aquellos dignos de los misterios. Y nosotros, ¿qué hacemos aquí, Ignacio? Obviamente vamos a los misterios y a los enigmas de la humanidad. Por eso estamos en eso, pues. Si no, estaríamos en otra cosa. Cristian, ¿qué dicen estos textos ocultos en torno a la llamada institución del matrimonio? Jesús, este es uno de los pasajes desde mi punto de vista más hermosos de Jesús, en el sentido de la defensa que hace Jesús y de la exaltación que hace Jesús de la institución del matrimonio. Porque dice, el misterio del matrimonio es grande, Ignacio, pues sin él el cosmos no existiría. Primero detengámonos, recordemos que está el Dios absoluto en el silencio, pero hay un Dios manifiesto. El Dios manifiesto es hombre y mujer unidos, inteligencia y mente unidos en una luz, en un huevo. Y de ahí surge el cosmos, como el huevo cósmico de la ciencia. Es fantástico. Entonces, el misterio del matrimonio es grande, pues sin él, sin el matrimonio entre el hombre y la mujer original, el cosmos no existiría. La subsistencia del mundo es el hombre, mientras que la subsistencia del hombre es el matrimonio. Tremendamente relevante. El hombre depende del matrimonio para subsistir. Permíteme señalar lo siguiente. Pensad en la unión, dice Jesús, pues posee un gran poder. Lo que se refiere Jesús acá es que la institución del matrimonio, hombre y mujer unidos en una cámara nupcial, en un huevo, reflejan en este sentido a la divinidad manifiesta, suprema, Dios Padre, Dios Madre unidos en un huevo. Y dice por ahí, las formas del espíritu impuro se manifiestan en masculinas y femeninas por separado. Cuando las mujeres necias, es decir, los espíritus impuros femeninos, ven a un varón que habita solo, se abalanzan sobre él, se divierten con él y lo mancillan. Así también los hombres necios, cuando ven a una mujer hermosa que habita sola, la seducen y la violentan, deseando mancillarla. Pero si el marido y su esposa, habitando juntos, sirven, ni los espíritus femeninos penetran en el varón, ni los masculinos penetran en la mujer. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque en el matrimonio está no solamente el reflejo del Dios hombre y Dios mujer, el Dios manifiesto, sino que también está el sostén de toda la sociedad en el matrimonio. La comparación que hace Jesús en estos pasajes ocultos sobre esta relación divinidad-hombre, hombre-mujer unidos en un huevo, con la institución del matrimonio, es fundamental. Por eso, los espíritus impuros, hombres y mujeres solos, rehuyen de la fuerza masculina y femenina, esposo-esposa, en la imagen de la cámara nupcial. Es decir, cuando el hombre y la mujer están unidos, son como la misma divinidad, Ignacio. Reflejan la divinidad. Eso en torno al matrimonio. Seguimos revisando estos textos ocultos, estos textos prohibidos durante
tantos años en esta noche especial de Mentiras Verdaderas. ¿Qué dicen justamente estas escrituras, Dr. Feil, sobre los desposeídos, sobre los perseguidos? Mira, lo que dicen es felices, estas son enseñanzas de Jesús. Felices son aquellos que han sido perseguidos en su corazón. Ellos son los que han conocido al Padre de verdad. Felices los hambrientos, pues será saciado el vientre del que desea. Y dice también, feliz de vosotros si os odian y os persiguen, porque después no seréis perseguidos. Yo pienso con estas palabras, no solamente, principalmente los desposeídos, los hambrientos. Recordemos lo que vivíamos. Alrededor de 10 millones de personas, según algunos datos, están muriendo de hambre en el mundo hoy. 1 cada 2 segundos por falta de agua. Pues bien, serán saciados después. Felices aquellos que han sido perseguidos en el corazón. Piensa tú lo que fue la Inquisición en su momento dado. A personas que tenían otra creencia en su corazón, perseguidos. ¿Qué decir de estos mismos textos y de aquellas personas escribas que los escribieron y que seguramente terminaron por un cerro para abajo, por el Imperio Romano? Mirad, dice Jesús, a vuestros reyes y a vuestros magnates. Ellos son los que llevan encima vestidos delicados y no podrán conocer la verdad. Jesús apunta evidentemente a un pueblo. Jesús no es un Jesús de los magnates. Jesús enseña sobre todo al pueblo. Muy importante. Y dice también en otro pasaje, benditos los que han podido escuchar la verdad y la han observado, porque habrá días en verdad que diréis, bendito aquel vientre que no estuvo preñado y aquellos pechos que no dieron de amamantar. Es decir, también habla de días difíciles para la humanidad donde es mejor no tener hijos, que para muchos son los tiempos que se están viviendo hoy en día. Entonces, evidentemente, cuando Jesús habla de esto, apunta a los necesitados, habla a los hambrientos, habla a los desposeídos, a los perseguidos en el corazón. Pero ojo, uno tiene que señalar, claro, apunta a ellos, para que de alguna forma los magnates reaccionen también, Ignacio. Porque Jesús, cuando uno va sacando, extrayendo todas estas enseñanzas, Jesús lleva a un límite su sabiduría. Jesús es un puente entre la divinidad y el hombre, así igual que los profetas. Dice por otro lado, felices sois los solitarios y los elegidos porque encontraréis el reino. El solitario está en silencio, pues. La mayor parte del día, cuando uno se va a los ermitaños, a los anacoretas, están en silencio, pues. Pues en silencio encontraréis el reino. El que tenga oídos para oír, que escuche. Dr. Feil, hemos conocido hoy estos textos reveladores. Insistimos, son textos ocultos, enseñanzas prohibidas, no reconocidas por el Vaticano, y que en torno a esta semana tan especial para el mundo cristiano, católico, sí que es relevante tener estos antecedentes sobre la mesa, ¿no? Esta información para ampliar el conocimiento. ¿Qué podemos ir resumiendo en torno a todo lo expuesto y aprendido?
¿Cuáles son los grandes lineamientos de estas escrituras? Grandes lineamientos. En la sabiduría de Jesucristo, Él dice que el llamado Padre absoluto es inefable. No puedes nombrarlo. Te acercas a Él a través del silencio. Él dice que es ilimitado también. Y que está adentro y afuera de uno. No solamente en una institución. Yo creo que para ir de alguna forma redondeando, hay dos aspectos muy fundamentales. Darnos cuenta que la divinidad está dentro de nosotros, y eso es fundamental porque nos tenemos que conocer a nosotros mismos. Y por otro lado, también está afuera. Y cuando uno dice que la divinidad está afuera, según los escritos de Jesús, está en la conciencia animal, está en los vegetales, está en los minerales, donde hay vida, donde hay minerales, en todo está la divinidad. Por eso hay que poder observarlo. ¿Para qué? Para que este nuevo mundo que se está construyendo desde ahora, por los próximos 1000 años, cuide a la naturaleza, pues, Ignacio, porque esas son las enseñanzas ocultas de Jesús. Cuide a la naturaleza, cuide a los animales, cuide a las plantas. Y cuidando a las plantas, donde está la divinidad, también cuídese uno mismo. Y lo otro, me gustaría señalar para finalizar, porque tenemos muchas otras cosas, pero sí hay algo bastante relevante que dijo Jesús. Muchas veces habéis deseado oír estas palabras que yo os digo, y no tenéis otro de quien oírlas. Vendrán días en que me buscaréis y no me encontraréis. Así hablaba Jesús, Ignacio. Doctor Fail, estos textos nos entregan una nueva dimensión de Cristo. ¿Perdón? Nos entregan una nueva dimensión Sí. de la figura que conocemos tradicionalmente, históricamente. Sí, Ignacio. Desde el punto de vista de quien habla, nosotros estamos en una verdadera revelación, una nueva revelación para conocer a Jesús, no solamente un Jesús de alguna forma que está en la Biblia, sino que para enriquecer la enseñanza de Jesús. Por lo tanto, la respuesta es sí. Nosotros estamos en un momento para aquellas personas obviamente limpias de corazón, para aquellas personas que no solamente están en las palabras que engañan, sino que se meten en su interior. Evidentemente nosotros estamos en un momento donde, al menos en este aspecto de la vida de Jesús, es como la segunda venida de Jesús a la tierra, donde está comenzando a enseñar. Piensa tú que es primera vez que se habla esto acá. Entonces, que sean enseñanzas y que vengan a complementar. Y que, bueno, como dijo Jesús en una parte final también, el que tenga oídos para oír a los ilimitados, que oiga. Y yo hablo a los que están despiertos. Esta enseñanza es una enseñanza de grandes misterios que durante muchísimo tiempo fue reservado para grupos más selectos y que ahora se están difundiendo. Por lo tanto, creo que es una buena nueva, Ignacio, para todos. Y una buena nueva ha sido este capítulo revelador de Mentiras Verdaderas junto a Cristian Contreras Radovich, Dr. Fail. Sus comentarios y preguntas siempre bien recibidas en nuestro hashtag DrFailMB @mentiras_la_red. De esta forma, Cristian, empezamos a despedir el capítulo de hoy. Mañana viernes, una programación especial de Semana Santa por las pantallas de la red, para reencontrarnos con todo el próximo día lunes a las 10 en punto, en el marco siempre de Cultura Verdadera.
manera. Aprovecho de decirles que comenzamos en abril la academia. Toda la información en www.docfiles.cl. Saludos a todos, amigos. Ignacio, un gusto estar contigo. Querido Cristian, muy buen fin de semana largo para ti y para todos nuestros amigos en casa. Que estén muy bien. Bien así somos. Hasta la próxima. Doctor Fire.